El asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias de los pulmones. En este caso, en esta enfermedad, lo que sucede es que dichas vías respiratorias tienden a inflamarse y tienden a estrecharse, se cierran, y esto nos va a ocasionar una disminución, una importante limitación al flujo de aire hacia los pulmones. Bueno, los síntomas del asma no son iguales para todos los pacientes. Sin embargo, sí existen algunos síntomas que son muy frecuentes en la gran mayoría de los pacientes con asma. Entonces, como primero, tenemos la disnea. La disnea es esa sensación de fatiga, de ahogo que pueden experimentar los pacientes. Adicionalmente, podemos encontrar también tos. Esta tos puede ser tanto tos seca como tos con flema, tos productiva. Podemos encontrar también una sensación de opresión en el pecho de los pacientes. Y finalmente podemos encontrar también las sibilancias. Las sibilancias es ese sonido, ese silbido que a veces presentan los pacientes cuando intentan respirar. Bueno, con respecto a las causas del asma, debo decir que no existe una sola causa definida. Por el contrario, se han encontrado múltiples factores que contribuyen a que una persona presente esta patología. Y tenemos tanto factores medioambientales como factores genéticos. Entonces, las personas que tienen familiares consanguíneos con asma tienen a su vez mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Las personas que sufren de alergias, como por ejemplo lo que es la rinitis alérgica o las dermatitis, tienen también un mayor riesgo de presentar asma. Ciertos factores medioambientales como la exposición a los patógenos o la exposición a ciertas sustancias químicas también se han relacionado. Y el tabaquismo es un factor bien importante en la presencia de esta patología, y otras como por ejemplo la obesidad y el sobrepeso también se han relacionado con la presencia de asma. Infortunadamente, el asma como tal no tiene una cura, pero sí tiene tratamiento, y vale la pena aclarar que los pacientes asmáticos con un buen tratamiento pueden llevar una vida completamente normal. Ya para lo que es el tratamiento, la piedra angular del tratamiento de los pacientes con asma son los medicamentos utilizados por vía inhalatoria. Existen diferentes medicamentos, al igual que diferentes dispositivos para la administración de estos medicamentos. Cuál tipo de medicamento y cuál tipo de dispositivo dependerá del tipo de paciente que estemos manejando. Adicionalmente, existen otro tipo de medicamentos que pueden ser medicamentos orales o medicamentos inyectables, pero pues que usualmente se reservan para casos un poco más severos, ¿sí? Pero definitivamente el tratamiento, la piedra angular del tratamiento de los pacientes con asma son los medicamentos inhalados. Bueno, con respecto a los cuidados, aquí la palabra clave es educación. Entonces, tanto los pacientes como sus familiares tienen que estar muy educados en conocer su enfermedad. Y con esto me refiero a que los pacientes deben conocer cuáles son aquellos factores que pueden llegar a desencadenar una crisis asmática, aprender a reconocerlos y, por supuesto, tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Adicionalmente, deben aprender a reconocer cuáles son aquellos síntomas que le indican que está empezando una crisis asmática para manejarla adecuadamente. Y finalmente, deben también aprender a reconocer cuáles son aquellos signos de alarma que los deben hacer consultar al servicio de urgencias. Bueno, aquí quiero empezar nuevamente recalcando que los pacientes asmáticos pueden llevar una vida completamente normal si reciben un tratamiento adecuado. Sin embargo, ciertos tipos de pacientes que tienen asmas de difícil control o pacientes que no reciben un tratamiento adecuado pueden llegar a presentar crisis asmáticas a repetición, siendo estas crisis inclusive tan severas que pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Por otro lado, el hecho de estar presentando estas crisis a repetición hacen que la capacidad funcional pulmonar de estos pacientes se vea deteriorada de manera progresiva. Entonces, estos pacientes van a empezar a presentar dificultad para respirar, disnea, cada vez con esfuerzos menores. Asimismo, pueden presentar tos con frecuencia, y adicionalmente este tipo de crisis asmáticas se presentan especialmente en las noches. Por lo tanto, estos pacientes van a tener un muy mal patrón de sueño. Entonces, todo este cortejo de síntomas
va a terminar deteriorando la calidad de vida del paciente con asma.